Bueno, muy buenas tardes para todos. Para mí es un gusto que me estén acompañando en esta tarde. Nuevamente, ya esta es la segunda intervención que tengo en esta tarde. En esta ocasión, para presentar otro de mis grandes debilidades dentro de la literatura, que es el género ensayístico. Yo he incursionado en la poesía, en el ensayo, en los cuentos, y también tengo un libro de corrección de estilo, pero digamos que la mayor parte de mi obra literaria está compuesta por libros de ensayos. Libros de ensayos son, por ejemplo, el cuento fantástico en el Río de la Plata, el cuento latinoamericano en el siglo XX, las otras realidades de la ficción, Palabra en el tiempo sobre la poesía de Antonio Machado, algo así como un misterio sobre la poesía de Federico García Lorca. Y en esta ocasión voy a hablar de un artículo que forma parte del libro Cuatro autores boyacenses. Así está escrito en la programación. Plinio Puleyo Mendoza, un hombre de Colombia, de su historia y de su literatura. Una conferencia que la voy a brindar a la Academia de Historia de Norte de Santander. Pero como tengo un tiempo, tenemos la hora, yo me voy a referir al libro en su totalidad. Creo que me va a dar el tiempo para referirme al libro en su totalidad, hacer alguna referencia a los otros escritores que forman parte del libro, y después sí centrarme en la charla de Plinio Puleyo Mendoza, que es lo que nos convoca. En primer lugar, les quiero comentar mi forma de abordar el género ensayístico, ¿no? Yo lo que hago más que nada es un análisis. Ahora que estoy viendo aquí la figura de Rafael Gutiérrez Girardot, hace unos días en el Parlamento Internacional de Escritores presenté el ensayo sobre Rafael Gutiérrez Girardot, que se llama El arte de poetizar la filosofía. Quienes lo conocen a Rafael Gutiérrez Girardot, quienes lo han leído, a este gran crítico literario y filósofo colombiano que vivió durante muchos años en Alemania, han podido apreciar que el abordaje de Rafael Gutiérrez Girardot de la literatura es estrictamente filosófico. Entonces lo que yo hice en ese ensayo sobre Rafael Gutiérrez Girardot fue establecer un diálogo con él acerca de la figura de Antonio Machado, figura que yo ya he estudiado y que le he dedicado un libro entero, Palabra en el tiempo. Porque mi abordaje de la poesía de Antonio Machado es estrictamente literario, textual. Eso es lo que yo he hecho con todos los libros de ensayo. ¿Por qué? Porque creo que a veces se cae en una farandulización del hecho literario, tomando en cuenta muchos temas extraliterarios que no hacen a la calidad del texto o a lo que va a sobrevivir el texto, ¿no? Aquí, por ejemplo, estoy viendo a mi amigo Gabriel Eligio Torres García, que es el sobrino de Gabriel García Márquez, y me sirve para decir algo, que por ejemplo, si hoy hablamos de la novelística de García Márquez o de la cuentística, de la que yo me he ocupado también, no es porque García Márquez haya nacido en Aracataca, ni porque le hayan dado el premio Nobel en el año 82, ni porque le gustara el vallenato, ni porque fuera amigo de Fidel Castro. Es por la calidad intrínseca que hay en los textos de García Márquez. Todo lo demás son anécdotas. Pero si leemos Cien años de soledad es por la calidad de la obra Cien años de soledad. Si leemos los cuentos de García Márquez es por cómo maneja el material narrativo, cómo presenta los personajes, cómo maneja el tiempo, la acción, en fin. Entonces, si yo quiero reivindicar la figura de García Márquez, lo mejor que puedo hacer no es hacer como han hecho muchos, de decir, bueno, que él le gustaban los vallenatos de Escalona y que la zona de Aracataca, o si Macondo es Aracataca, o si es parte de Barranquilla.
es ver la parte textual, analizar la parte textual. Bueno, eso lo he hecho con todos y es lo que hago con estos autores boyacenses. Ustedes se preguntarán por qué me he centrado en el departamento de Boyacá. Yo he tenido la fortuna de conocer las distintas partes de Colombia, lo que ha sido muy enriquecedor para mí, ya que vengo de Uruguay, que es un país muy homogéneo, si se quiere, desde el punto de vista cultural. Un país que, por ejemplo, un ciudadano de Mercedes, o de Salto, o de Paysandú, o de Punta del Este, de Montevideo, desde el punto de vista cultural, todo lo que implica la cultura, se diferencia muy poco. Pero si nosotros tomamos un personaje de un ciudadano de Cali, por ejemplo, con uno de Bogotá, se diferencian muchísimo. Y ahora que estuvimos en la costa la semana pasada, que estuvimos en Barranquilla y en Cartagena, y la semana que viene me voy para Chiquinquirá, si yo comparo un cartagenero, por ejemplo, con un chiquinquireño, me doy cuenta que las personas hablan diferente, se visten diferente, comen diferente, escuchan música diferente, parecen personas de países distintos en un mismo país. Este es un país de regiones. Y bueno, una de las regiones que yo más he tenido la posibilidad de conocer y que me ha seducido bastante es la de la zona de Boyacá. He estado en Pesca, en Iza, en Sogamoso, en Tunja, en Chiquinquirá, en fin. En Paipa, ayer hablábamos con el hermano de Orgel acerca de eso, de Paipa, de los termales de Paipa, en fin. Y bueno, y eso ha llevado a que yo me haya dedicado a estudiar algunos autores boyacenses. Entre ellos, Julio Flores, que es el que estamos viendo. Si puede pasar la imagen un poquito después. Pero Julio Flores era ese, el anterior era Rafael Gutiérrez Girardot. Y seguimos. Y Carlos Martín, ya que hablaba de chiquinquireño. Y por último, Plinio Puleyo Mendoza, que es del que voy a hablar más detenidamente. De Carlos Martín, con un ensayo sobre Carlos Martín, que es el que aparece aquí, yo tuve la fortuna de ganar el Premio Nacional de Ensayo Literario en el año 2019. El Premio Nacional de Ensayo está incluido en este libro, en la figura de Carlos Martín. Voy a empezar hablando, vamos en el orden en el que aparecen. En el primero hablo de Mis Flores Negras, del poema de Mis Flores Negras. Puedes bajar la diapositiva, amigo, hasta la primera, hasta ahí, hasta la segunda, hasta ahí. Quizás el poema más conocido de Julio Flores es Mis Flores Negras, poema que yo conocí en la voz de Carlos Gardel mucho antes de conocer a Julio Flores. Se los voy a leer y voy a leer un fragmento de Mis Flores Negras para que ustedes vean justamente cómo es el abordaje analítico que yo hago. De todos hago un abordaje diferente, ¿no? De Mis Flores Negras. Oye, bajo las ruinas de mis pasiones, en el fondo de esta alma que ya no alegras, entre polvo de sueños y de ilusiones brotan entumecidas mis flores negras. Ellas son mis dolores capullos secos, los intensos dolores que en mis entrañas sepultan sus raíces cual los helechos en las húmedas grietas de las montañas. Ellas son tus desdenes y tus rigores, son tus pérfidas frases y tus desvíos, son tus besos vibrantes y abrasadores en pétalos tornados negros y fríos. Ellas son el recuerdo de aquellas horas en que presa en mis brazos te adormecías mientras yo suspiraba por las auroras de tus ojos, auroras que no eran mías. Ellas son mis gemidos y mis reproches ocultos en esta alma que ya no alegras, son por eso tan negras como la noche de los gélidos polos, mis flores negras. Guarda pues este triste, débil manojo que te ofrezco de aquellas flores sombrías, guárdalo, nada temas, es un despojo del jardín de mis hondas melancolías. ¿Qué hago yo en el estudio de este poema particularmente? Es, primero, hacer referencia a Gardel, como yo conocí este poema. Segundo, hacer referencia a la influencia clara de Becker, ¿no? Texto beckeriano, al romanticismo.
quizá el principal exponente del romanticismo de Colombia sea Julio Flores. Y por ejemplo, veamos el análisis textual al cual yo hacía referencia. ¿Cómo analizamos este texto? Leamos la primera estrofa, retomemos la primera estrofa. Ellas son mis dolores, capullos hechos. No, está la segunda, perdón. Oye bajo las ruinas de mis pasiones, y en el fondo de esta alma que ya no alegras, entre polvos de ensueños y de ilusiones, brotan entumecidas mis flores negras. ¿No? Como yo soy docente de literatura y trabajé con los textos, yo lo que hago más que nada de los ensayos es hacer así, tiene una finalidad pedagógica. Esta primera estrofa establece la atmósfera y el tono del poema y presenta algunos de los elementos simbólicos que serán desarrollados a lo largo de la obra. Como vemos, el poema comienza con una alusión directa al tú, reitero, oye, a la destinataria, invitándola a escuchar. La expresión ruina de mis pasiones sugiere que la voz lírica ha experimentado una pérdida profunda en su vida amorosa, algo que alguna vez fue hermoso, pero que ahora está en decadencia. Su alma solía ser alegre por la presencia de ese tú, pero ahora, con su ausencia, ha perdido la alegría. Donde antes había felicidad, ahora hay tristeza y vacío. La imagen de polvo de ensueños y de ilusiones sugiere que esas aspiraciones y sueños se han desvanecido. El uso de la palabra polvos evoca la idea de algo desgastado, disperso, como si el paso del tiempo hubiera erosionado esos sueños. Entre esos polvos es que yacen entumecidas mis flores negras. La metáfora de las flores negras es fundamental en el poema. Estas flores negras representan el dolor y la tristeza que el yo lírico lleva consigo. El término entumecidas, brotan entumecidas mis flores negras, muestra cómo estos sentimientos han perdido su vitalidad, están adormecidos, pero aún están presentes, lo que refuerza la idea de que son recuerdos de un amor pasado. Esta primera estrofa establece el tono melancólico y triste del poema, presenta la pérdida de un amor y la carga emocional que la voz lírica experimenta. La imagen de ruinas y polvo de ensueños, flores negras, pintan un cuadro vívido de la desolación y la nostalgia que impregna la obra. Bien, eso yo creo que es el trabajo del crítico, ¿no? Del analista literario. Ir echando luces sobre el texto. No en una postura de soberbia y de ponerse por encima de los lectores comunes, ¿no? de lo que se denomina en literatura una lectura ingenua, sino que el crítico va a echar luz sobre la obra y va a enriquecer la obra a su manera, ¿no? Entonces, el que va a leer Mis flores negras, el que escuchó Mis flores negras, leyó Mis flores negras y después lee un estudio pormenorizado del poema y vuelve a ese poema con unas herramientas que antes no tenía. Ahora hay otro tema, que sí, no es lo que quiso decir, yo no sé lo que quiso decir, yo soy lo que interpreto yo, ¿no? Del poema. Quizás si tuviera Julio Flores acá, me dice, no, en realidad yo escribí eso, no sé, ni se me pasó por la cabeza tu interpretación. Bueno, entonces lo que yo hago es una interpretación personal, como todas las interpretaciones. Bien, vamos a seguir. No, pero estamos bien, vamos. Estamos bien del tiempo, entonces vamos a leer la última estrofa. La historia es centrada en Plinio, ¿no? No es que hayan venido acá y yo lo haya estafado, que hayan venido a escuchar sobre Plinio y no lo hayan nombrado. Ya lo nombraré. La última estrofa dice: guarda pues este triste, débil manojo que te ofrezco de aquellas flores sombrías. Guárdalo, nada temas, es un despojo del jardín de mis hondas melancolías. Así termina el poema. Esta estrofa comprende la conclusión del poema, donde el poeta le pide a su enamorada que se guarde un triste, débil manojo de las flores sombrías.
Son versos que cierran el poema con una reflexión sobre el significado de las flores negras y su relación con la melancolía del poeta. La voz lírica se dirige directamente a su enamorada, pidiéndole que conserve este conjunto de flores que simbolizan su tristeza. La palabra triste refuerza el tono melancólico y doloroso del poema, mientras que débil sugiere la fragilidad de los sentimientos que está compartiendo. La referencia a las flores como sombrías reitera su carácter oscuro y triste, lo que subraya la carga emocional que estas flores representan en la vida del poeta. Es un poema romántico por donde se lo mire, ¿no? Este sí es un poema romántico. La gente piensa, no, si habla de amor es romántico. No todo lo que habla de amor es romántico. El romanticismo, bueno, uno de los grandes pilares del romanticismo es el amor, pero ese amor tiene que estar signado, si se quiere, por una imposibilidad, por un dolor, por una lucha. Y acá todavía le metemos otros ingredientes que son propios del romanticismo, como la oscuridad, la muerte, la desolación, lo sombrío. Si uno quisiera enseñar el romanticismo, las características del romanticismo, podría recurrir a Mis Flores Negras y enseñarlas paso a paso, ¿no? Bien, decía, a través de esta sensación, de esta acción de ofrecer, es que el poeta busca compartir su dolor. A su vez, de alguna manera tranquiliza a la destinataria diciéndole que no tiene que temer guardar ese despojo de su jardín de melancolías. El término despojo sugiere algo que ha sido quitado o tomado. En este caso, el poeta comparte un fragmento de su dolor y tristeza, algo que ya no desea retener completamente. La estrofa concluye con una alusión al jardín de mis hondas melancolías, una imagen poética que encapsula la profunda tristeza de la voz lírica. La palabra hondas sugiere que esta melancolía es profunda y arraigada en el ser. El poeta ha extraído ese despojo de ese jardín interior y lo ofrece a la destinataria, a esa mujer ausente, la única responsable de su triste y melancólico sentir. Bueno, son 6 estrofas, la de Julio Flores, vimos 2. Pasemos ahora a Carlos Martín, a ver, yo te digo, ese. Carlos Martín escribió un trabajo que se titula Huellas literarias más allá de la frontera, haciendo como una comparación conmigo, con mi persona, porque Carlos Martín era docente, yo también, él vivió muchos años en un extranjero, yo también, él se dedicaba a la poesía, yo también, él tenía un programa de radio, ahora que está Nacho acá, que yo compartí un programa de radio con Nacho, yo también, y hablaba de literatura, como en el programa de Nacho, en el programa nuestro, porque en esa época era nuestro, era diáspora, la dispersión de la cultura en radio. Qué momento, qué pasaje de la vida tan dichoso ese de cuando teníamos el programa. Entonces yo tenía un fragmento que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Palabra escrita, la literatura en la radio. Entonces yo veía muchas coincidencias con Carlos Martín y abordé a la figura de Carlos Martín por ese lado. Pero a su vez, porque es un gran poeta dentro de los poetas del piedracielismo, del movimiento piedracielista, pero también por la influencia que tuvo en la figura de Gabriel García Márquez. Cuando Gabriel García Márquez estudia en el Colegio de Varones de Zipaquirá, el rector del colegio era Carlos Martín. Y las inquietudes literarias que tenía García Márquez las tenían otros muchachos, y Carlos Martín les acondicionó un salón ahí en el Colegio de Varones para que funcionara como biblioteca y para que ahí escribieran. Y ahí se empieza a alargar García Márquez a escribe un poema, y bueno, los primeros textos los escribe, si se quiere, gracias a Carlos Martín. Le debe mucho a Carlos Martín, y en su autobiografía, Vivir para contarla lo nombra con mucho afecto. Yo no les voy a leer todo. El abordaje de este texto es completamente distinto al que hice recién con Julio Flores, porque no analizo un texto puntual de Carlos Martín. Voy a leer un fragmento. Acá. La primera referencia que tuve del poeta Carlos Martín fue en la obra Vivir para contarla, las memorias de Gabriel García Márquez, publicadas en el 2002. Allí el premio Nobel colombiano se refiere a la importancia que tuvo Martín en la consolidación de su vocación como escritor. Nos cuenta que en el año 1944 Martín ingresó
como rector del Liceo Nacional de Varones de Zipaquirá, donde él estudiaba. El tono confesional claro y ameno de las memorias garciamarquianas llevó a que me hiciera una imagen bastante clara del poeta, que más que poeta declara García Márquez parecía un abogado por su formalidad en el vestir. Lo imaginé caminando con sus bigotes esmeradísimamente recortados y su frente despojada, así como se ve en la imagen, por los pasillos de aquella institución, contagiando a esos muchachos llenos de sueños literarios, recomendándoles lectura de Flaubert, de Dumas, de Thomas Mann. Esto lo nombro porque García Márquez hace referencia a eso, ¿no? Y además porque eran las lecturas de la época, hablándole, entre otros temas, de los modernistas americanos y de la importancia de la poesía de Rubén Darío para nuestra lengua, bueno, y para nuestro continente también. Lo cierto es que más allá de su importantísima obra, a la que me referiré más adelante, con su ejemplo, Carlos Martín posibilitó que aquel muchachito flaco y desaliñado, que luego llegaría a la cumbre de la literatura mundial, escribiera su primer reportaje publicara su primera creación literaria con el seudónimo de Javier de Garcés, un poema titulado Canción. El texto de Martín es el más largo. Leeré un poema para que tengan una idea de la calidad poética de Martín. Otoño. No veo mucho con estos lentes, por eso lo alejo un poco, ¿no? Pero bueno. Otoño. Arregla los papeles. Es ya tiempo. No temas al rigor del invierno. Aún hay fuego. Arde un rescoldo de amor y al fulgor de la tarde nacen aún los besos y los poemas. Después de todo, mira, no importa, hemos vivido al borde cotidiano del asombro, una mirada basta, la voz con que te nombro basta para olvidar la muerte y el olvido. ¿Para qué regresar en busca de la aldea natal? El tiempo pasa, si abres la ventana, de nuevo nace el mundo, déjame que te vea a la orilla del alma, real, mía, cercana. Somos hambre, penumbra, testimonio de seres, nada nos pertenece. Somos rumor profundo del prodigio que pasa. Escúchame, no esperes, nada más. Mira, ama, despídete del mundo. Ese era un poema del gran poeta Carlos Martín. Pasemos. No, el que falta, el otro. Ese. De Rafael Gutiérrez Giraldo es el texto que se quiere un poco más complejo porque como él es filósofo, él se mete en la filosofía y yo quise dialogar, como le decía al principio, desde la literatura, ¿no? Y rebatirle ciertas cosas a Rafael Gutiérrez Giraldo. Rafael Gutiérrez Giraldo decía que en Campo de Castilla, de Antonio Machado, que es del año 1912, la poesía se volvía más objetiva, se despersonalizaba y estableció un cambio con la poesía primera de Machado, con la poesía más modernista, con la poesía de Soledades de 1903 o con la poesía de Soledades, Galería y otros poemas que de 1907. Eso sí es cierto, de alguna manera yo comparto eso, ¿no? Porque la poesía de Soledad y por otros poemas es una poesía mucho más intimista, ¿no? Donde hay como una correspondencia entre el paisaje y el poeta y demás. Y la de Campo de Castilla, que tipo más que nada describe algunos lugares de España y es como una poesía como más despersonalizada. Sí, eso es cierto. Está temblando, ¿no? Bueno, me deja más tranquilo. Entonces les decía, pero entonces decía que lo que lograba de alguna manera Machado en Campo de Castilla era plasmar una asociación de metáforas, de imágenes, de palabras, sin petrificarlas, darle como una continuidad. No recuerdo exactamente, lo tendría que leer, pero no quiero detenerme mucho en eso. Entonces lo que yo, por la vez que yo me metía es por algo que hablé también en la conferencia, en la presentación de mi libro pasada,
Y es la imposibilidad de que eso suceda, porque el lenguaje es sucesivo y es lineal, y eso ya lo decía el lingüista Ferdinand de Saussure. Uno tiene que poner una palabra atrás de la otra, no hay forma de que el lenguaje sea simultáneo, no hay forma de que el lenguaje sea eso que Becker quería que fuera un tiempo, suspiros y risas, colores y notas, como una quintesencia de todos los sentidos. Porque un poco lo que decía hoy también, uno puede tener percepciones distintas aquí, dentro de ahí y todo eso, y yo quiero decir eso, tengo que decirlo con el lenguaje, y el lenguaje pasa a ser lineal, y pasa a ser arbitrario, y pasa a ser escaso, pasa a ser mezquino, y todas esas cosas. Entonces ese fue el diálogo que yo establecí con el Rafael Gutiérrez Girardot. Es un texto bastante amplio también. ¿Me falta? Bien, y finalmente, ahora sí podemos pasar a la otra imagen. Me haces el favor y me pasas la diapositiva, a la última. Esa. Y finalmente, esta que es la conferencia, la que yo me tendría que haber centrado desde el principio, pero como tenía tiempo, yo pasé por los otros. No quiero dejar pasar la oportunidad, porque a veces pasan esas cosas, de referirme a la parte estética del libro. Me parece, a mí me gusta muchísimo el diseño de la portada, y les cuento cómo fue. La portada es de un pintor uruguayo, se llama Pablo Echeverría, es un gran pintor en abstracciones. Él juega con los colores, con las formas, y hay como siempre como un caos dentro de sus pinturas, pero hay como un orden, que una línea sigue una forma, y la forma sigue un color y demás. Yo sigo la obra de él desde hace muchísimo tiempo, y cuando yo escribí este libro se me ocurrió que, bueno, el que tiene que pintar esto es Pablo, porque yo me imaginé esto, el mapa de Boyacá, con los colores de la bandera de Boyacá, y ahí tenés, Pablo, hacer lo que vos quieras ahí en el medio. Y mira lo que salió, me parece una maravilla realmente, ¿no? Es el mapa de Boyacá, con los colores de Boyacá, y con esa libertad creadora que él tiene, ¿no? Entonces fue un gran logro también para mí en el libro el hecho de que Pablo aceptara pintar esta obra, porque para mí es muy importante. Bueno, terminamos entonces, y sí lo voy a leer entero porque es el que nos corresponde. Poética de... No, no es. Página 61. Plinio Pureyo Mendoza, un hombre de Colombia, de su historia y de su literatura. Tiene como subtítulo, entre paréntesis, esta información: Jorge Eliezer Gaitán, Camilo Torres, Gabriel García Márquez y El olor de la guayaba. Esto es como una especie de título emblemático del contenido, ¿no? Ustedes saben, en esa caracterización del título, el título epónimo que lleva el nombre de un personaje, ¿no? O de unos personajes, Romeo y Julieta, por ejemplo. Un título simbólico, que es aquel título que alude metafóricamente, alegóricamente. Por ejemplo, Barranca Abajo de Florencio Sánchez, no se trata de un cuesta abajo, no, sino que lo que va Barranca Abajo es la familia esa que se va despedazando. Y los títulos emblemáticos son los que de alguna manera resumen el contenido de la obra. Por ejemplo, El rescate del soldado Ryan, por decir una película, ¿no? Ya leyendo el título ya sabes de qué se va a tratar la película. Bueno, entonces acá sabemos que voy a hablar de Jorge Eliezer Gaitán, de Camilo Torres, de Gabriel García Márquez y del olor de la guayaba, teniendo como figura principal la de Plinio.
Son varios los aspectos de la vida o de la obra que podría detenerme a estudiar en este breve trabajo ensayístico sobre el escritor Plinio Apuleyo Mendoza, Tunja, Boyacá, 1 de enero de 1932. Fuera de lo estrictamente literario, me podría referir a algunos aspectos de su vida, que de alguna manera están vinculados con los acontecimientos y con los personajes más relevantes de la Colombia del siglo XX. ¿Y por qué elegí este ensayo para la Academia de Historia de Norte de Santander, que de alguna manera es la que patrocina esta charla, la que apoya esta charla? Porque es el texto de los trabajos, de los artículos, el que tiene más un trasfondo histórico, ¿no? Sobre el escritor Plinio Apuleyo Mendoza, entonces, fuera de lo estrictamente literario, me podría referir a algunos aspectos de su vida que de alguna manera están vinculados con los acontecimientos y con los personajes más relevantes de la Colombia del siglo XX. Siendo apenas un muchacho, estuvo presente en el momento en que mataron al caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán el viernes 9 de abril de 1948. A la 1 de la tarde lo vio salir del edificio Agustín Nieto tomado del brazo de su padre, Plinio Mendoza Neira, que lo había invitado a almorzar en el Hotel Continental, hacia donde se dirigían. Plinio se encontraba junto a su hermana en una mesa del restaurante Monte Blanco. Estaban ubicados sobre una ventana que daba a la carrera séptima, lo que le permitió ser testigo de cómo el asesino Juan Roa Sierra, que salió del café El Gato Negro, efectuó 3 disparos hacia los políticos liberales. En principio no supo quién había sido la víctima, pero cuando bajó corriendo hasta el lugar de los hechos, se encontró con 2 policías que acababan de detener a Roa Sierra y con el cuerpo ensangrentado de Jorge Eliezer Gaitán. No estaba muerto todavía, el tenue movimiento de los párpados del caudillo así lo dejaban saber. Esto lo escuché al propio Plinio en una entrevista, ¿no? Cuando yo llegué ahí me di cuenta que no estaba muerto porque todavía movía las pestañas, apenas movía las pestañas. Ese fue un acontecimiento significativo y doloroso para la historia de Colombia, pero también lo fue fundamentalmente para la propia vida de un joven Plinio Apuleyo Mendoza, simpatizante ferviente por esos días de la causa gaitanista. Simpatías políticas que después el propio Plinio abandonó, como ustedes bien saben, aunque no es el tema de la charla. Lo acompañaba en ese sentimiento otro personaje que también hoy es ineludible referencia en la historia reciente del país. Me refiero al entonces joven Camilo Torres, condiscípulo del Liceo de Cervantes, con quien Plinio solía frecuentar el teatro municipal para escuchar las arengas encendidas del líder liberal. La amistad entre Plinio Apuleyo Mendoza y el que terminaría siendo conocido a la postre como el cura guerrillero, defensor de la teología de la liberación e integrante del Ejército de Liberación Nacional, sobrevivió a aquella primera época de estudiante y se extendió a lo largo de su vida, a lo largo de la vida de ambos. Siguieron frecuentándose en Bogotá, luego se encontraron en París y al regreso de Plinio de la Ciudad Luz volvieron a estrechar lazos gracias a un amigo común, un hombre no menos importante para Colombia que todos los nombres que se han referido en estas escasas líneas. Me refiero al escritor colombiano más grande de todos los tiempos, el señor Gabriel García Márquez, a quien Camilo Torres conocía de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Pero abandonaré las referencias a acontecimientos y personalidades relevantes, porque no me detendré en estas líneas en la persona pública del escritor Plinio Apuleyo Mendoza, con sus más de 20 libros, entre cuentos, novelas, reportajes y estudios periodísticos. Ni tampoco me ocuparé del destacado diplomático colombiano, sino que me referiré puntualmente a la estrecha relación amistosa y literaria que lo unió con el gran Gabriel García Márquez, porque es realmente invalorable todo lo que ha hecho el escritor nacido en Boyacá para que hoy nosotros podamos tener una visión más amplia y rica del escritor colombiano más importante de todos los tiempos. Plinio Apuleyo Mendoza conoció a Gabriel García Márquez
en un café en Bogotá cuando él apenas tenía 16 años y el hijo ilustre de Aracataca 20. Lejos estaba todavía, por esa época, el cataquero de ser el escritor colombiano reconocido internacionalmente. Era apenas un muchacho flaco que había llegado a Bogotá desde el Caribe colombiano a estudiar la carrera de Derecho. Así fue el comienzo de una relación amistosa y literaria que se prolongó por más de 50 años. Una amistad que continuó en París casi 10 años después, donde Plinio comenzó a convertirse en un sostén emotivo e intelectual del futuro premio Nobel, que continuaba siendo por esa época apenas un periodista desconocido afuera de Colombia, con una obra incipiente y poco valorada por los editores, aunque también es cierto que desde los 27 años, cuando Gabriel García Márquez publicó Los Jarasca en el 55, ya era visto dentro de Colombia como una gran promesa de las letras nacionales. Luego vendría la etapa donde los dos amigos periodistas trabajaron como cazadores de noticias en Bogotá, en Caracas y en La Habana para la agencia cubana de noticias Prensa Latina. Posteriormente llegaría la etapa de Nueva York, luego la de México y ya más cercana en el tiempo las diferentes etapas de Gabriel García Márquez, consagrado como escritor a nivel internacional. ¿Qué necesario ha sido Plinio Apuleyo Mendoza a los amantes de la buena literatura latinoamericana para que podamos conocer a fondo a uno de sus principales exponentes? Ojalá todos los escritores que pasan a la historia de la literatura por su grandeza pudieran tener cerca suyo a un biógrafo exquisito, a un amigo memorioso, con gran manejo del lenguaje escrito como lo tuvo Gabriel García Márquez. Plinio Apuleyo Mendoza parece como si hubiera venido a este mundo, entre otras cosas, para acercarnos a aspectos de la vida y la obra del Nobel que de otra manera hoy no podríamos conocer. Y allí están para atestiguar los libros como El olor de la guayaba, de 1982, Aquellos tiempos con Gabo, del 2000, Un García Márquez desconocido, del 2009, Gabo, Cartas y Recuerdos, del 2013, y hasta el más reciente, Postales de una vida, del 2021, donde también se detiene en diferentes aspectos del Nobel colombiano. El olor de la guayaba, de 1982, es una obra que quizá no sea la más completa sobre el tema porque no contiene referencias a muchos años de trabajo literarios garciamarquianos que vendrían posteriormente a su publicación. De todas formas, yo considero que es el más importante por muchas razones. En primer lugar, porque fue un libro que puso el foco a nivel internacional en la figura de un escritor colombiano que apenas unos meses después de la publicación de la obra obtendría el Nobel de Literatura en el año 1982. Este fue un hecho que, por supuesto, ayudó a que las ventas de esta obra escrita a cuatro manos se dispararan. Pero vale decir que ninguno de los dos escritores manejó en su momento ni siquiera la posibilidad de referirse a lo que desconocían por ser un hecho, no sé si inesperado, pero que de todas maneras habría de suceder unos meses después de la publicación. Acabo de decir que la obra fue escrita a cuatro manos y eso parece desprenderse de la responsabilidad de los autores que la firman. Pero la importancia de Plinio Apuleyo Mendoza en el resultado del proyecto es inmensa. Y lo digo de esta manera, no porque este trabajo esté centrado en la figura del escritor boyacense, sino porque he comprobado cómo muchas ediciones posteriores a la del 82 pareciera como si hubieran querido invisibilizar a Plinio poniendo en la portada de sus libros el nombre de Gabriel García Márquez en grandes caracteres y el de Plinio Apuleyo Mendoza apenas perceptible. Plinio Apuleyo Mendoza fue quien escribió la obra, es decir, fue el encargado de poner por escrito las conversaciones que tuvo con Gabriel García Márquez. El modus operandi fue el siguiente: mantener un diálogo sin grabador sobre diversos temas y luego ponerlo por escrito. Plinio se encargaba de escribir y luego enviaba los borradores a Gabriel García Márquez para que éste lo revisara o hiciera algún cambio si lo creía pertinente. De manera que la prosa es la de Plinio, una prosa que se encarga de describir con magistralidad un mundo garciamarquiano que conoce como pocos y que también se encarga de reproducir el lenguaje en primera persona del Nobel colombiano, un lenguaje que muchos años después sus lectores reconoceríamos en la autobiografía de Vivir para contarla. Pero subiendo en abril de 1982, meses y años
en que se publica El olor de la guayaba, Gabriel García Márquez todavía no había recibido el Premio Nobel de Literatura, ni era el escritor de fama internacional que llegó a ser. Era un escritor sumamente conocido y exaltado en el mundo de la literatura. Ya había publicado para esa fecha, contando solo las novelas, La hojarasca en el 55, El coronel no tiene quien la escriba, en el 61, La mala hora en el 62, 100 años de soledad en el 67, El otoño del patriarca en el 75 y acababa de publicar Crónica de una muerte anunciada en el 81. Esto llevaba a que fuera un escritor requerido constantemente por diferentes periodistas de distintos lugares del mundo que querían conocer más sobre su vida, sobre su obra y hasta sobre sus posturas políticas. Esta situación incomodaba sobremanera al autor de 100 años de soledad, pero sucedió algo muy curioso, que terminó permitiendo que hoy nosotros como lectores hayamos podido acceder tanto a diferentes anécdotas de la vida de Gabo, como también a poder conocer las claves de su proceso creativo. A principios de los años 80, la editorial Benford de París contactó a Plinio Puleyo Mendoza porque estaba interesada en hacer un libro que fuera una entrevista extensa a Gabriel García Márquez. Una entrevista donde el poeta, el periodista se pudiera detener tanto en la vida como en la obra del escritor colombiano. Plinio en un principio pensó que Gabo se mostraría reticente a la idea porque sabía muy bien que a su amigo no le gustaban las entrevistas. Pero la sorpresa del boyacense fue mayúscula porque su amigo no solo le aceptó la propuesta, sino que le pareció una gran idea. Gabriel García Márquez conocía la calidad de escritor de Plinio Puleyo Mendoza y también era consciente de que pocos como él podían moverse como pez en el agua en lo que respecta al conocimiento, tanto de su vida como de su obra. Sabía que con un interlocutor como Plinio podría despacharse a sus anchas en todos aquellos temas demandados por los periodistas, de manera que al dejarse entrevistar por su amigo se evitaba las indeseadas entrevistas futuras. Este es el origen de la guayaba. O sea, en palabras simples, García Márquez dijo: bueno, vamos a hacer esta entrevista, así no me joden más pidiéndome entrevistas por todos lados. Hagamos la entrevista, hablemos de todo y acá queda. El libro, desde el punto de vista formal, es una amplia entrevista multitemática, pero en realidad también lo podríamos ver como una extensa charla entre dos amigos, porque al leerlo es como si fuéramos testigos de una conversación informal magistralmente llevada, estructurada por las preguntas de Plinio. Está dividido en 14 capítulos titulados Orígenes, los usos, el oficio, la formación, lecturas e influencias, la obra, la espera, 100 años de soledad, el otoño del patriarca, hoy, política, mujeres, supersticiones, manías, gustos, celebridades, Muy inteligentemente, Plinio introdujo 4 relatos que son los que estructuran las diversas temáticas de la entrevista. Estos son los titulados Orígenes, la formación, la obra y hoy. En ellos reconstruye de forma paralela a la entrevista en sí todo el universo garciamarquiano, un universo donde la realidad y la ficción parecen continuarse y ser una misma cosa. Si incluso hoy yo tuviera que recomendar un libro que nos permitiera sumergirnos en el mundo garciamarquiano, recomendaría sin dudarlo El olor de la guayaba, porque no existe una entrevista más completa, más profunda y hasta más divertida que la que presenta este libro. En él encontramos anécdotas de las diferentes etapas de la vida de Gabo en el Caribe colombiano, sus opiniones literarias, sociales, políticas, sus amistades, sus lecturas e influencias y hasta la revelación de las claves de su proceso creativo. Quiero terminar diciendo, queridos lectores, que celebro la pluma del gran escritor Plinio Puleyo Mendoza y de igual manera, bueno, agradezco a la Academia de Historia de Norte de Santander que me permitió en la tarde de hoy compartir con todos ustedes estas palabras, presentar el libro y centrarme fundamentalmente en la figura de Plinio Puleyo Mendoza. Muchas gracias.